Quisiera agradecer en primer lugar a el gobierno anfitrión, a la alcaldesa Patti Durán, que conozco de hace algunos años. Compartimos juntos la 59 legislatura y me da mucho gusto que se esté llevando a cabo en este contexto del gobierno de Naucalpan este importante evento. También quiero agradecer a Mauricio Aguirre, que ha tenido pues toda la deferencia para poder invitarme para este evento. Agradecer también al gobierno del estado, a Pedro Mena, que lo veo aquí presente, que tenemos el gusto de conocernos de hace tiempo y de compartir una mesa para el fortalecimiento de las políticas públicas para la familia en el gobierno del estado, lo cual también es de reconocerse. También quisiera saludar a mi muy apreciado arzobispo Chaboya, que también lo veo aquí presente y que le tengo muchísimo cariño, reconocimiento. Yo creo que lo que él hace es un gran testimonio y le tengo mucho aprecio. También a Monseñor Medina Pech, quien es un extraordinario amigo, una persona con quien coincidimos en cultivar las dos alas que tiene todo ser humano, que es la inteligencia, la razón y la espiritualidad y la fe. También me gustaría saludar atentamente a todos los amigos del Consejo Interreligioso, a Reinaldo, muchas gracias por ese liderazgo y presidirlo, a Cristian, que pues también tenemos el gusto de conocernos de hace tiempo, y a todos los aquí presentes que nos acompañan. No los conozco a todos, pero mi más profundo respeto. Para compartir el día de hoy una reflexión en torno a la cultura de la paz, quisiera referirme primero al contexto que estamos viviendo. Es un contexto tanto global como regional, como estatal y municipal. Estamos viviendo en una triple crisis. Esta triple crisis tiene que ver también con un momento que es poco usual y que va a ser recordado en todos los años por venir. Una crisis triple que se agudiza por la circunstancia de una pandemia. Por lo tanto, vivimos una crisis de salud, una crisis económica y en el caso específico de México y de otras regiones del mundo, también una crisis de seguridad. Entonces, es un momento muy propicio para que se valoren los tres pilares que toda comunidad, sociedad, país y nación requieren para ser prósperos y para tener bien común. Y estos tres pilares son la vida, la familia y las libertades fundamentales. Esto viene a ser como uno de los elementos que podríamos llamarle, utilizando un poco la jerga económica, externalidades positivas dentro de una crisis con aspectos tan dramáticos y negativos. Esta externalidad positiva es que en medio de esta triple crisis de salud, economía y seguridad, en primer lugar, se valora más la vida. Y esto es bien importante.
Tengo familiares tanto en México, en Naucalpan, como en Estados Unidos, tanto en Nevada como en California, pues que se han ido allá para buscar algo mejor para sus familias que tienen eh, COVID-19. Y obviamente, pues esto como familia, pues nos llena de mucha preocupación, de mucha oración y de tratar de hacer pues lo que está a nuestro alcance. También tenemos, lamentablemente, amigos cercanos que han perdido la vida, cuyas familias pues, pues se consternan y los amigos pues nos impactamos porque una enfermedad como estas pues no reconoce ni fronteras, ni clases sociales y hace que valoremos en realidad lo que es la vida. Es muy importante que seamos sensibles en estos tiempos y hace poco que platicaba con un diputado de la Ciudad de México eh, que también le fue pues muy agudo esto, ya que su madre, su padre y su hermana fallecieron al hilo también por el COVID. Entonces son tiempos en donde debemos valorar la vida en todo el ciclo vital, porque la vida humana es tal desde su inicio hasta su fin. Desde que el gameto masculino y el gameto femenino se unen, se genera un nuevo miembro de la especie humana a pleno derecho. Ese nuevo código genético, distinto y distinguible al de su madre y al de su padre, no va a cambiar desde ese preciso momento hasta el último momento de su vida. Ese ser humano tiene, por lo tanto, que ser respetado, valorado. Así lo dice el Pacto de San José. Así también lo podemos ver en los principales documentos que dieron origen y le dan sentido y rumbo a las Naciones Unidas y que a cada familia nos es de pleno sentido. Cuando alguien sabe que lleva un hijo en su vientre, el papá y la mamá saben perfectamente pues que hay un nuevo familiar y no van a estar distinguiendo que si lleva tantos días, pues no es nada y después sí, no. Esas cuestiones pues quedan en absolutamente un segundo, tercero, cuarto plano. Uno sabe por sentido común y la ciencia sí lo corrobora que uno es ser humano desde el inicio, no viene a ser humano después. Y es muy importante precisamente en este tiempo y también en el plano de lo social, de lo político, lo legislativo y lo judicial, que tomemos en cuenta lo que sucedió exactamente el día de ayer, en el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su primera sala, decidió desechar el proyecto que presentó el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, que pretendía imponer el aborto a un Estado soberano que decidió en su órgano legislativo, perfectamente facultado para hacerlo, tener una constitución que protege la vida desde su inicio. Y por eso es tan importante ubicar que sin respeto a la vida, desde su inicio y en todo su trayecto, no hay paz. Y esto es
muy claro. Cuando un régimen, un gobierno, quiere disponer de la vida de su población a capricho, diciendo quiénes son dignos, a su modo de ver, de pertenecer a la especie humana, grandes desastres se le viene a ese país. Tenemos los casos de la Alemania nazi, que después de la República de Weimar entró en una ruta de mucha ideologización, en donde como gobierno decidieron que había grupos sociales completos que no eran dignos a su modo de ver de ser llamados seres humanos. Y se dio un terrible genocidio. Podemos ver otros casos como la Rusia soviética, en donde se decidió que unas ciertas clases sociales no debían ser parte de la existencia misma y se procedió a grandes masacres. Podemos ver el ejemplo de lo que es la revolución cultural de China, en la cual Mao Zedong promovió que se asesinara a todos aquellos que fueran considerados antirrevolucionarios. Y lo que generó fue una masacre y un genocidio impresionante. Por eso, en estos tiempos y en México, la resolución de la Corte del día de ayer es tan relevante, porque ahí viene el otro tema, la cuestión de la crisis de seguridad. En la crisis de seguridad que teníamos antes de la pandemia, ubican a México como un país en donde la mentalidad de sicario prevalece en ciertos sectores y territorios de la población. Esta mentalidad de sicario quiere decir que para estas personas es de lo más normal, de lo más común, que si se tiene un problema, se ubique como una solución válida el eliminar a una persona. Y también, por el otro lado, una persona que no es sicario y que tiene algún problema, piense que para resolver ese problema sea válido contratar un sicario. Esto es gravísimo. Y vemos cómo en lo que es la historia de México, la historia reciente, nunca habíamos tenido tan grave la situación del homicidio violento en nuestro país. Se han roto todos los récords. Y esto fue antes de la pandemia. Y cuando vemos que con la pandemia se une esa anticultura de la muerte, de expander la mentalidad de sicario, se suma una enfermedad, una pandemia que le arrebata la vida a las personas, pues obviamente es un llamado a todos nosotros para que valoremos más la vida humana, para que cuidemos más de la vida humana, para que no sumemos al mal que ya está de la cultura, anticultura de la muerte, con esa mentalidad sicarial, el crimen de querer eliminar de la existencia a personas humanas que la ciencia nos dice son miembros de la especie humana a cabalidad, porque a algunos les parezca que no, que eso de ser humano y pertenecer a la especie humana y tener derechos como humano se puede decidir a través de decir, bueno, pues antes de tal edad o tal otra, y ya sabemos a dónde nos lleva esto. Estados como el de Nueva York, que hoy sufren por la pandemia,
justo antes de la pandemia, unos meses antes, decidieron promover y aprobar lo que es una ley de aborto que cubre todo el espectro del embarazo completito, ya nada que 12 semanas, 13, 14, 15, 16, 17, 18, no importa. Esa persona es eliminable incluso con lo que llaman el partial birth abortion. Es decir, que si en el momento que están haciendo dicen hay que echárnoslo, se le aplica una estrangulación a el bebé y se le deja morir. Y queda incluso sancionado aquel médico o enfermera que viendo que la criatura no ha muerto después de ese intento, quiera ayudarle. Fíjense cómo se invierten las cosas de tal manera que se considera el asesinato un derecho y se penaliza a aquel personal de salud que quiera ayudar a una criatura en ese rubro. Obviamente, eso atenta en contra de una cultura de paz. No es posible construir la paz sin respetar la vida humana como un derecho sin el cual no puede disfrutarse ningún otro derecho. Por otro lado, la cuestión de la seguridad, que está arrebatando tantas vidas, comparte la mentalidad de sicario con la actitud de legalizar el crimen. Esa unión sería terrible para la paz en México. Imagínense que al crimen organizado ilegal le sumamos el crimen legalizado y convertimos a sectores completos del servicio a la salud en propiciadores de la muerte a los mismos miembros de la especie humana. Esa conjunción sería terrible. Y entramos entonces al al otro elemento que no hemos abordado, la familia. La familia es el hábitat natural del ser humano. Y en medio de esta triple crisis que vivimos, acendrada por la pandemia, tenemos una sensibilidad ecológica más fuerte y sabemos que el tener una buena actitud ecológica puede repercutir para un mayor bien de toda la población. Pero hay que ir más a fondo, porque la ecología implica no solo un reconocer un orden natural de las cosas, sino también hacer todo lo posible por preservar los hábitats naturales de las especies. Aquí no podemos olvidar a la especie humana, porque debemos de cuidar también a la especie humana. No podemos ubicar que haya un esfuerzo para preservar, por ejemplo, a las tortugas y no cuidar a la especie humana y su hábitat. Pero resulta que el hábitat natural del ser humano es la familia. Esa familia es donde naturalmente, en la complementariedad del sexo masculino y el femenino, abiertos a la vida, se genera un nuevo ser humano. Y ese ser humano, así como requirió del elemento masculino y del elemento femenino para venir a la existencia, también requiere de ese referente masculino paterno y de ese referente femenino materno para llevar su natural desarrollo a través de su existencia. Cuando se hace un análisis comparado de las especies animales, resulta que la especie
con mayor dependencia de sus progenitores en su primera etapa y larga de existencia, que son varios años incluso, es la especie humana. Cuando uno ve con naturalidad en sector rural cómo nacen los caballos, cómo nacen los burritos, cómo nacen muchos animalitos que apenas pasan unos pocos segundos y ya está caminando y empieza ya a moverse por sí mismo, eso no pasa con el ser humano. Cuando nace un ser humano, es un ser con una dependencia de sus progenitores muy alta. ¿Y por qué es así? Por diseño natural. Es la especie que puede desarrollar mucho más potencialidad que el resto de las especies, pero es la que requiere mucho más atención de sus progenitores para sobrevivir y para desarrollarse. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque en la medida que hacemos más difícil la labor de los padres de familia y hacemos más inhóspito el mundo de lo laboral, el mundo de lo social, el mundo de la urbanística, de cómo estamos diseñados en distancias con los trabajos, etcétera, vemos que quien termina pagando las consecuencias son los procreados, es decir, los niños, los bebés, y esto obviamente genera complicaciones hacia adelante. Por lo tanto, la hacer en conjunto, la sociedad civil y los gobiernos, tanto en las ramas de lo judicial, de lo ejecutivo y de lo legislativo, es una sinergia a favor y no en contra de las familias. Lo que debemos de hacer es poner todo nuestro esfuerzo para que ese hábitat natural del ser humano pueda ser preservado de tal manera que los papás y las mamás podamos cumplir mejor con nuestro deber y derecho de velar por los procreados y saber que la expresión de interés superior del menor tiene una razón de ser en el contexto de la familia, porque son los padres de familia los que tienen el derecho y el deber de velar por ese interés superior. Y entonces, en estos tiempos de crisis de salud, de crisis de economía y de crisis de seguridad, viene siendo un tiempo en donde tenemos que echarle mucho más ganas a cuidar a las familias, a apoyar a los padres de familia para que puedan cumplir con eso que les es absolutamente connatural. Para nosotros los varones, el ejercer paternidad y poder velar por el bien de nuestra familia es una cuestión que nos hace a nosotros más hombres. El ser hombre tiene una culminación, una plenificación en el ejercicio de esa paternidad. Por lo tanto, la auténtica masculinidad tiene que ver con una paternidad responsable, es decir, en el ejercicio de el cuidado por nuestras familias. Y eso tenemos que ayudarles a todos estos varones a ejercer plenamente la masculinidad en el ejercicio de la paternidad. Y también tenemos que valorar, revalorar, reapreciar lo femenino que se
plenifica en lo materno y no hacerles más difícil la labor a las madres. Es que es terrible cuando uno ve que México tiene los peores porcentajes de lo que es la lactancia materna. Cuando uno ve en sustancia lo que son los índices de desarrollo que mide, por ejemplo, Naciones Unidas y otras entidades, y vemos todo el bien que se le hace a un menor en su primera etapa de existencia con la leche materna de su madre, el bien en términos de lo que es su salud y lo que es su desarrollo es impresionante. Y cuando vemos todo lo difícil que ese acto tan connatural, tan sencillo, que parecería ser sencillo, pues es que las mujeres tienen que ser unas campeonas para poder hacerlo. En México tenemos muchísimo que hacer, porque el ámbito de lo laboral y el ámbito de lo gubernamental no están en una mentalidad pro familia, no, están en una mentalidad de que la familia es el problema y la mentalidad de que hay que quitar a la familia de la ecuación creyendo que los gobiernos pueden ser los papás y las mamás de todos los chiquitos mexicanos. Cuando vemos que los gobiernos tienen tantísimos problemas para dar las garantías básicas que requerimos las personas en nuestra integridad física ante el crimen organizado, ante las necesidades laborales para poder llevarles con nuestro esfuerzo el pan y la sal y tener techo y abrigo en nuestros hogares. Y además vienen esas pretensiones gubernamentales, políticas, legislativas y a veces hasta judiciales de querer hacerle más difícil la existencia a los padres, cuando tiene que ser al revés. Los gobiernos, en sus tres ramas, tienen que ser a favor de la familia, no en contra. Y de ahí viene el tercer y último elemento, las libertades fundamentales. Porque fíjense, como miembros de la especie humana, como personas humanas, sujetos de derecho, los elementos básicos y fundamentales para poder ejercer y hacer práctico esa dignidad de ser persona y por lo tanto sujeto de derecho, tienen mucho que ver con la libertad. Y esa libertad va de la mano de la responsabilidad. Y ahí es donde entra en juego la cuestión de la familia, porque los padres de familia tienen tanto la libertad como la responsabilidad de velar por su hogar, por sus hijos. Y por eso la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que le da origen, sentido y razón de ser a Naciones Unidas, dice de manera expresa que el derecho preferente de la educación de sus hijos lo tienen sus padres. ¿Por qué? Porque son quienes de manera natural pueden acompañar de la manera más cercana y próxima el tutelar de los derechos que tienen los menores. Creer que una entidad a veces tan lejana y tan abstracta y a veces tan complicada como los gobiernos pueden sustituir a los padres de familia en esto sería pues la pretensión que quiso hacer Stalin en la Unión Soviética, cuando decía que el rostro del padre y de la madre de todos los hijos de la Unión Soviética no son sus padres, sino el Partido Comunista Soviético. Es una pretensión que no tiene buen puerto. De la misma manera,
que Plutarco Elías Calles en México, fundador del sistema político mexicano y del Partido Nacional Revolucionario, llegó a decir en el famoso Grito de Guadalajara que la conciencia de los niños y los jóvenes de México no le pertenece ni a la clerecía ni a los padres de familia, sino a la revolución. Híjole, hay veces que cuando escucho a la secretaria de Gobernación decir algunas cosas, me recuerda tanto a Plutarco Elías Calles y al señor Stalin, cuando dice que los ministros de culto y los padres de familia tienen que ser borrados de la ecuación de la educación en México, sobre todo en materias tan delicadas como lo es la sexualidad, en donde las pretensiones ideológicas de género quieren imponerse de una manera tan agresiva. Entonces, es cuando vemos la necesidad de que haya un replanteamiento de la dinámica para que juntos, sociedad civil y gobierno en sus tres ramas, podamos ponernos a favor y no en contra de la vida, a favor y no en contra de la familia, a favor y no en contra de las libertades fundamentales de las personas. Y solo así vamos a poder construir la paz, porque la paz no es solo ausencia de conflictos. El conflicto es inherente a la relación humana. La paz debe ser ubicado como esas condiciones por las cuales, contando con el esfuerzo de cada persona, las personas y las comunidades, empezando por las familias, puedan lograr su bien común y juntos construyamos en libertad, respetando y promoviendo a las familias y respetando y promoviendo el pilar de la vida humana desde su inicio y en todo su ciclo vital, podamos construir la paz en México. Muchísimas gracias.